Un saludo para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda CIPAS, la cual se titula Impacto del intercambio iónico en suelos, un estudio matemático para la gestión eficiente del suelo, y pues está siendo presentado por quien les habla, la directora del curso de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación, Andrea Paola Aparicio Sánchez. El propósito de estas CIPAS es entender un poco más estos conceptos de CIC o capacidad de intercambio catiónico que se mide en los suelos y para qué nos sirven estos cálculos matemáticos que se realizan. Si bien nosotros pues podemos aprender a hacer el cálculo, muchas veces no comprendemos este valor que nos están arrojando, entonces es muy importante profundizar en ello. Entonces, como siempre les menciono, estoy compartiendo pantalla completa, no puedo ver si comentan algo en el chat. Entonces, les agradezco me interrumpan. En caso de también de si hay algún tipo de interrupción o el internet no está muy estable, me comuniquen, pues, para no perder el hilo de la conversación. Entonces, principalmente entonces vamos a hacer una breve descripción de los tipos de suelo que normalmente se encuentran. Entonces, nosotros podemos ver que se pueden categorizar según la estructura o según las propiedades físicas. Entonces, si vamos a hablar de tipos de suelo según la estructura, vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, lo que son suelos arenosos, que pues son suelos que tienen partículas grandes, con poca capacidad de retener agua y nutrientes. Normalmente son suelos que son sueltos y también son drenados y por esto pues tienden a tener muy poca fertilidad. Mencionamos también lo que son sus suelos arcillosos. También este tipo de suelos, pues, es un tipo de suelos compuesto por partículas muy pequeñas y tienen una gran capacidad de retención de agua, lo que puede generar, en este caso, problemas de drenaje. Y pues son suelos que sí tienden a ser muy compactados y a su vez por esta gran cantidad de agua, pues permite también, digamos que la absorción de nutrientes, entonces suelen ser suelos con muy buenos nutrientes o ricos en nutrientes. Nosotros acá ya vamos a hablar de suelos limosos, vemos aquí una imagen. Entonces estos suelos limosos son suelos que contienen partículas intermedias entre la arena y la arcilla. Entonces vamos a ver, son partículas intermedias en tamaño entre la arena y la arcilla y les da una textura un poco más suave y esto nos da que estos suelos limosos pues tienen una alta probabilidad de fertilidad. O sea, suelen ser suelos muy fértiles. Igualmente, pues mantienen bastante bien la humedad y tiene, a diferencia de los suelos que mencionábamos anteriormente, no suelen ser tan compactados, entonces esto mejora también esta fertilidad. Vamos a hablar de suelos francos, los vemos por acá. Entonces, estos suelos francos es una combinación equilibrada entre suelos arenosos, eh, suelos limosos y suelos de arcilla. Entonces, esos hacen ideales, digamos que este tipo de suelos son ideales para el cultivo, ya que pues son fértiles, retienen humedad y tienen un buen drenaje. Se combinan todas las propiedades de los otros suelos y pues crean un suelo bastante apto para producir o para ser bastante fértil. Vamos a hablar también de lo que son suelos rocosos o pedregosos, que son pues obviamente como la misma categorización lo dice, son ricos en rocas y piedras, dificulta la retención de agua y pues tampoco va a permitir que las raíces de las plantas penetren a través de ellos. Entonces, este tipo de suelos rocosos son muy poco aptos para la agricultura. Y tenemos lo que son los suelos orgánicos, que pues son suelos que se caracterizan principalmente por contener una gran cantidad de materia orgánica en descomposición, como lo son restos de plantas y restos de animales. Esto hace que pues al tener alto contenido orgánico sean suelos muy fértiles y tienen una excelente capacidad para retener agua, pero pues a veces suelen ser muy blandos para ciertos, por ejemplo, para ciertos propósitos. Entonces, normalmente nos encontramos nosotros en lo que son humedales o áreas que tienen mucha vegetación. Entonces, puede que sí sean muy buenos o sean muy fértiles, pero pues tienen ese problema de que a veces son demasiado blandos.
Si nosotros ahora vamos a hablar de los tipos de suelos clasificados por las propiedades físicas, entonces vamos a hablar de lo que son los molisoles, que son suelos con alto contenido de materia orgánica y tienen un perfil bien desarrollado. Los oxisoles, que son suelos más evolucionados o que son intemperizados. Los spodosoles, que este tipo de compuestos, pues, de propiedades físicas que tienen los compuestos de este suelo, pues ya son, digamos que, suelos un poquito más jóvenes, tienen a veces un poquito más de contenido de material arcilloso. Los vertisoles, pues son suelos que tienen alta proporción de arcilla y pues está combinado con suelos arcillosos y suelos limosos. Los gelisoles son ya un tipo de suelo que es un poquito más húmedo, más parecidos a los suelos orgánicos, y los utisoles son suelos con un perfil desarrollado y alto contenido de hierro y aluminio, por eso esa coloración que tiene, que es bastante rojiza, que se le puede apropiar al contenido de hierro que tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí la relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un suelo por las propiedades físicas del tipo molisol, vamos a relacionarlos con tipos de suelos según su estructura, como suelos francos o limosos, los cuales favorecen el crecimiento de plantas. Si vamos a hablar de vertisoles, tienen alta proporción de arcilla y pues se pueden relacionar con los suelos arcillosos. Y los alfisoles o los ultisoles son suelos arcillosos o francoarcillosos. Entonces se relacionan también a estos dos tipos de suelos clasificados por la estructura, que pues también tienen propiedades aptas para la agricultura o la fertilidad de los suelos. Preguntas hasta acá. Profe, no vi Dime, alguno, dime, no vi no te ahí, escucho. no vi los que dicen los oxisoles. ¿Cuáles? No, sí, este no lo había visto, no, ya, profe, ya. Ultisoles, aquí están todos, ¿sí? Sí, ya lo vi. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar nosotros sobre los suelos en Colombia. Entonces, relacionamos aquí en el mapa que les estoy presentando, digamos, las proporciones que se tienen de los diferentes tipos de suelos clasificados según la proporción de agua que hay en ellos. Entonces, podemos ver que en rojo encontramos aquí ya hacia la zona de La Guajira, que podemos encontrar un suelo árido. Es un suelo árido, es un suelo que le falta humedad. Luego vamos a ver un suelo semiárido, que también está muy cercano aquí a la región de La Guajira, que pues son regiones en las cuales pues el clima es muy templado, un clima bastante cálido, bastante austero, pues que no proporciona, digamos que mucha humedad, y pues eso evita que a su vez pues los nutrientes lleguen a los suelos y pues vamos a obtener suelos con muy poca proporción de agua, que son muy pocos aptos para la agricultura, por ejemplo. Vemos que en amarillo hay suelos que son secos, entonces seguimos yendo por la región Caribe, suelos secos, por acá un poquito más al interior, también suelos secos. En verde claro, aquí vemos lo que son los suelos adecuados. Entonces, estos suelos adecuados, pues vemos que se van más hacia la parte andina, que de pronto tenemos nosotros un poquito más de cultivos, que pues las tierras son más aptas para este propósito por la misma finalidad de humedad que se tiene. Vemos ligeramente húmedos y moderadamente húmedos en verde. Vemos por acá hacia la zona ya de la Amazonía, que podemos tener un poquito los suelos más húmedos, y pues ya suelos muy húmedos, ya que relacionado con zonas bastante tropicales, y pues ya con las zonas que están muy expuestas a todo lo que son los océanos. Entonces tenemos que reconocer que pues en Colombia existen bastantes tipos de suelos, incluyendo pues suelos tropicales, suelos andinos, de páramo y de llanura, que pues son
fundamentales para la agricultura porque pues estos representan diferentes condiciones climáticas y esto pues da lugar a diferentes organismos o microorganismos que se encuentran en los suelos. Nosotros también pues tenemos que conocer que en la región andina pues hay suelos que son frágiles y diversos que incluyen pues diferentes características y algunos son muy poco evolucionados. Y pues que además en Colombia tenemos bastantes suelos que son suelos correspondientes a selvas y bosques y que están alrededor de un 60%, 30% son pastizales y praderas y el 10% pues son suelos de cultivo. Es importante pues reconocer que los suelos colombianos enfrentan algunos problemas respecto a la fertilidad y la capacidad productiva. Por ejemplo, en zonas andinas hay a veces algunos problemas de acidez. Entonces, esto hace que pues en las regiones montañosas la alta precipitación y pues las lixiviaciones de los nutrientes hacen que los suelos sean un poco ácidos. Esto pues cuando la acidez se aumenta, la producción agrícola pues va a disminuir porque esto hace que los cultivos pues no vayan a crecer o algunos cultivos no están aptos para estos, como son por ejemplo los cultivos de café y maíz, que no se necesitan que los suelos sean tan ácidos. En las zonas montañosas también a veces se presentan problemas de erosión. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque tenemos una topografía empinada que nos hace o nos causa la deforestación, que pues eso va a ayudar a la aceleración de la erosión del suelo. Entonces, esto hace que pues la capa fértil se vaya perdiendo. Hacia las zonas costeras, lo que mencionábamos, que hay partes que son bastante austeras, se van a empezar a presentar estos problemas de salinidad, pues dada obviamente por la introducción salina de las mismas aguas de los mares que pasan por acá, y esto pues va a afectar y va a reducir la capacidad para cultivar en estas zonas. Y cuando hay zonas, por ejemplo, las que nosotros decíamos que tienen un tipo de suelo adecuado para la agricultura, ocurre que se utilizan muchos estos suelos, que lo que pasa es que se impacta, llega a un punto ya de compactación del suelo por el mismo proceso que se lleva con maquinaria pesada, el pisoteo de ganado. Entonces eso hace que la porosidad del suelo se disminuya y pues dificulta el crecimiento de las raíces y pues eso digamos que también influye en la infiltración de agua. Entonces, respecto a eso, nosotros tenemos que ir pensando en qué se puede proponer o qué es lo que nosotros podemos ir evaluando para poder dar una posible solución, que se supone que ese es el objetivo de estudio que ustedes tienen y que en las actividades que nosotros realizamos, pues se crean las problemáticas y se estudian para que se puedan dar posibles soluciones. Entonces, se pueden utilizar medios de pronto, pues para corregir la acidez donde se tengan suelos ácidos, entonces pueden ser prácticas de conservación del suelo, se puede ir a lo que es la agroforestería, cambiar los cultivos, poner cultivos que sean tolerantes, por ejemplo, cuando hay salinidad, entonces cultivos tolerantes a salinidad y pues hacer la rotación de los cultivos para evitar la compactación que mencionábamos, como también algunos de los problemas que se presentan. Entonces, si hacemos una gestión adecuada, pues vamos a hacer que, o vamos a obtener finalmente suelos que sean sostenibles y pues esto vamos a poder nosotros de pronto a futuro poder garantizar la productividad agrícola a largo plazo. Preguntas hasta acá. Una profesión que yo había escuchado, o sea, lo que yo he escrito ahorita en el chat, por ejemplo, su merced, o lo que uno ve, ¿no? Que digamos se generaliza las regiones con un tipo de suelo. En la región que yo vivo, estamos catalogados como si fuéramos suelos totalmente ácidos, pero pues Ujú. no es que no se puede generalizar porque aquí se dan muchos tipos de productos porque hay suelos muy fértiles, que quizás en su vocación no debería ser ni para agricultura ni para ganadería, pero se da muy buena agricultura precisamente por el río que baña parte del departamento. Entonces a veces se generaliza, pero y se toman las decisiones, por ejemplo, en temas del suelo para, digamos, decir una región es productiva para tal cosa porque su vocación del suelo es tal, pero resulta que no se tiene en cuenta el contexto local. Entonces a eso es a lo que yo me refería.
No, claro, no te leí el chat porque como te menciono, no sé, ahorita no puedo ver el chat, pero lo que dices es muy importante porque exactamente lo que tú dices, nosotros hacemos, digamos que un bosquejo general en donde nosotros vamos a relacionar, pues, según algunas de las propiedades que encontramos en el suelo, vamos de pronto nosotros a categorizar el suelo que hay en tal región, es un suelo arcilloso con poca humedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que en toda la región el suelo vaya a tener esas propiedades. ¿Por qué? Porque tiene incidencias de diferentes cosas, de diferentes especies, si están más cerca a humedales, si están más cerca a un bosque húmedo, o sea, todo eso va a influir. Además también de todas las problemáticas alrededor de la región que puedan ocurrir. Entonces, digamos que uno siempre lo habla de manera general, se hace de manera general el bosquejo, pero, por ejemplo, para un cultivo podemos hablar de una finca que tenga 20 hectáreas. Yo no puedo decir que las 20 hectáreas de la finca va a tener el mismo tipo de suelo o las condiciones vayan a ser las mismas en todo el terreno. Entonces, ¿qué se hace? Siempre cuando se va a hacer una caracterización de ese tipo, se tiene que hacer una caracterización cruzando, haciendo un muestreo en el que yo pueda realmente garantizar que estoy haciendo la evaluación del terreno en conjunto. ¿Por qué? Pues porque un muestreo, si yo lo hago en la primera hectárea, que queda a, pongámosle, 1 metro de la casa principal y luego lo hago a la que queda a 2 kilómetros, no voy a poder decir que es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso siempre se hace de manera general, pero obviamente cada punto tiene sus propias características y tiene sus propiedades afines a él. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Entonces, ahora vamos nosotros a ahondar un poquito más en lo que es estas propiedades de intercambio catiónico. ¿Qué nos dice a nosotros que es este intercambio catiónico? Entonces, tenemos que entenderlo, pues acá mismo nosotros lo estamos relacionando como la capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en la solución del suelo. Nosotros llamamos o nosotros relacionamos el suelo como una solución. ¿Por qué una solución? Porque tiene diferentes compuestos disueltos en ella, ¿sí? O sea, están todos mezclados en una misma solución. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta capacidad de intercambio catiónico o CIC, pues estamos hablando de la medida de las cargas negativas totales dentro del suelo que absorben cationes o nutrientes como los que nosotros podemos ver acá, que en este caso pues pueden ser potasio, calcio, azufre, boro, magnesio, hierro, zinc, fósforo y nitrógeno. Y es una propiedad del suelo que describe la capacidad para suministrar cationes nutrientes a la solución para la absorción de las plantas. Entonces, es lo que me va a hacer, esta capacidad lo que me va a hacer es medir cuántos cationes el suelo me puede absorber para finalmente proporcionármela a la planta que digamos que es nuestro propósito final. En la vista esquemática que nosotros tenemos acá, pues podemos ver aquí una capacidad de intercambio de 25, una capacidad de intercambio de 5. Entonces, nos está diciendo en este caso, estamos hablando de un suelo arcilloso, nos permite captar más porque hay más espacios para la aceptación de cationes. Entonces, la arcilla está con mayor amplitud y mayor disposición de cargas negativas que me permite a mí intercambiar con los cationes que están en la solución del suelo. Entonces, a diferencia de ella, vamos a ver nosotros aquí una capacidad de intercambio más bajo de un suelo franco arenoso, en donde las cantidades de carga negativa disponibles en el suelo pues van a ser mucho menores. Entonces, esto va a hacer que el intercambio catiónico que ocurra con este tipo de suelo va a ser muchísimo menor. Y pues esto en qué me va a afectar? Eso me va a afectar en la cantidad de cationes que él me puede recoger y me pueda dar a la planta del cultivo que finalmente es el que yo necesito. Entonces, tenemos que reconocer también nosotros que pues hay a veces materia orgánica o algunos minerales arcillosos que pues varían por el pH. Generalmente la capacidad de intercambio catiónico se ve influenciada
cuando el pH es menor. Entonces, nosotros podemos ver aquí en la gráfica que presentamos de pH, disponibilidad de los nutrientes versus el pH. Entonces, podemos ver que en pH entre 5 y 6 podemos tener alta de disponibilidad de manganeso, de hierro, de zinc y de aluminio, y baja disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y molibdeno. Y que a pH es un poquito más alto, de 6 a 7, pues tenemos la alta disponibilidad de los que teníamos aquí, baja disponibilidad, pero seguimos manteniendo una alta disponibilidad del manganeso, el hierro, el zinc y el aluminio. Entonces, esto nos dice que la influencia del pH es directamente proporcional con la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque a pH es un poquito más neutros, de 6 a 7, la disponibilidad de estos nutrientes va a ser mayor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pues algunas cargas positivas en superficies minerales específicas del suelo a pH bajo hacen que pues estas cargas tiendan a retener los aniones que pues están cargados negativamente, también que nos encontramos nosotros a veces en el suelo, como los sulfatos y los cloruros. Entonces, eso pues también me va a afectar a mí la capacidad de intercambio. Profe, Dime. a lo que dijo anteriormente, sí quería de pronto compartir. Acá donde yo vivo, pues estamos catalogados como suelos ácidos, pero se dan muy Sí. bien cultivos como una clase de piña amazónica y lo que es la Ujú. yuca amarga, que acá le decimos yuca brava. Se hizo un proyecto piloto para poner yuca y piña en terrenos muy fértiles que baña el río Guaviare y eso fue un caos, o sea, fue un fracaso. Entonces, digamos, en el caso de esos dos cultivos es porque tienen bajo intercambio iónico, catiónico, bajo intercambio iónico sería, ¿no? Bajo intercambio y favorecen ese Ujú. tipo de cultivos. Pero digamos ya para frutales como, no sé, mango, aguacate, guayaba, otros frutales, ahí sí necesitan tener el pH más alto y más intercambio, pero ya no favorecería entonces a otro tipo de cultivos. Más o Claro, menos es lo que que. ¿qué Ah, ok. depende? Es que depende. Por ejemplo, yo no soy muy diestra en los cultivos, o sea, ciertos cultivos necesitan ciertos nutrientes. Por ejemplo, hay cultivos que necesitan mayor disponibilidad de lo que son nitrógeno, fósforo, potasio, y hay otros cultivos en los que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cultivo en el que yo puedo, digamos, o me va a funcionar muy bien, un terreno que tenga baja disponibilidad de lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, pero necesito que tenga alta disponibilidad de manganeso y de hierro, entonces pues yo me voy más hacia suelos un poquito más ácidos, porque sé que me va a mí a servir ese tipo de terreno. Pero si este cultivo es un cultivo que necesita tener alta disponibilidad de nutrientes como el tipo nitrógeno, fósforo, potasio, pues yo sé que el suelo no me va a servir. Entonces, hay cultivos para los que sí me sirven que el intercambio catiónico no sea tan alto, pero hay cultivos a los que no. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde hacemos el cálculo y pues vamos a ver que la capacidad de intercambio catiónica es muy bajita. Entonces, para los cultivos no me van a servir. Por ejemplo, a veces cuando yo tengo cultivos de café, necesito que haya alta disponibilidad de lo que es magnesio y lo que es fósforo y lo que es nitrógeno. Entonces, un pH ácido, a veces que se nos acidifican aquí en la región andina los suelos. Entonces, ¿qué pasa? No, los cultivos de café a las cuales no van a crecer mucho en tamaño y a su vez el producto o nulo que se va a obtener de ellos. Entonces, eso es lo que depende del tipo del cultivo, ya del tipo del cultivo como tal, de qué nutrientes necesita. Entonces, para eso es que se hace más o menos el estudio del pH y se revisa la disponibilidad que haya en ese suelo de los nutrientes que en realidad la planta necesita. ¿Continuamos? Continuamos, Nidia. Sí, sí, profe. Sí, creo que tengo algo que Dale. no se envió. Vale, profe, gracias. Pues ya veo que por ahí hay más compañeros. Cualquier pregunta, pues podemos ir haciéndola, ¿listo? Nosotros acá, eh,
Vamos ahora a ver cómo se mide la capacidad de intercambio de iones. Entonces, nosotros pues sabemos que es un parámetro que mide la cantidad de iones cargados positivamente que un suelo puede retener. Se expresan miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo y pues es importante para la retención de nutrientes y afecta la eficiencia en los fertilizantes. Entonces, los métodos comunes que se utilizan para medir la capacidad de intercambio de iones, o CIC, pues son dos. Uno de ellos es un método de complejación en el cual se utiliza un compuesto que se llama trietilentretramina de cobre, la cual digamos que se titula las muestras y eso me genera un precipitado de cobre. Este precipitado se cuantifica y pues con la cuantificación del precipitado formado podemos ver la concentración de los cationes que tenemos nosotros en la muestra. Y el otro método es por espectrofotometría de ultravioleta visible. También se utilizan complejos coloreados, los cuales se pasan por un espectrofotómetro de ultravioleta visible y mediante una curva de calibración, ella me va a permitir a mí conocer las concentraciones de los cationes que se encuentran presentes en la muestra. ¿Tuvieron ustedes ya la oportunidad de asistir al componente práctico y realizar las diferentes pruebas en el laboratorio? ¿Cómo, profe? Que se me corta. ¿Ya tuvieron la oportunidad de ir al laboratorio y realizar los ensayos que hacemos allá para ver el proceso de titulación, cómo se forman los Sí, señora. complejos? ¿Sí? Sí, ¿Qué ya, profe. procesos ustedes realizaron con los suelos? Para irnos más o menos como empapando. Bueno, en mi caso estuvimos, bueno, pues, estuve yo sola, la verdad. Me tocó solita los 2 días. Vale. La muestra de suelos, bueno, se hizo pues, el tema del pH, se hizo, ¿qué más? Así es que como fueron tantas pruebas, se Las que te hizo, acuerdes. sí, o sea, ¿cómo fue? Como para medir el color del suelo, que la turbiedad, los sólidos. Mm, estuvimos, tocó hacer un proceso de un día para otro que es como el de secado, que es como el de secado, pesar el suelo, cernirlo, luego Para humedad. secarlo y la humedad, sí señora, fue un proceso bien dispendioso. Em, Filtrarlo también como, o sea, en un filtro, me tocó ponerlo en un filtro y, y también sacar, o sea, del agua y todo eso, medir un poco de parámetros. Se hizo titulación, uy, es que profesor, muchos reactivos. Sí, Pero sí, no sí, te yo ya preocupes. hice sí, porque tocó tomar mucho apunte. Pero sí, esa práctica Me ya realizaste le, conductimetría. ¿con la qué? Conductimetría. Es como una medición de pH, como con un pHímetro, pero es un conductímetro que te puede medir la Sí, disponibilidad en miliamperios o en voltaje de las cargas o de los movimientos de iones que hay en la solución. Esa también se hace. sí, incluso me tuvo que hacer ¿Sí? el otro día porque la persona del laboratorio se le había olvidado dejar el aparatico. Entonces le hicimos Listo. al otro Entonces, día, pero sí. por estos conductímetros, uno también puede ver la disponibilidad catiónica que hay en un suelo. Es una muestra, digamos que es una prueba rápida que me va a poder decir a mí qué cantidad de iones están en movimiento. No los puedo cuantificar y no los puedo diferenciar, pero sí me puede decir qué capacidad de conducción por los iones que están presentes en la solución tengo yo en ese suelo. Ese también puede ser un indicador. No es cuantitativo, pero sí es una muestra, es una prueba preliminar para saber si el suelo es un suelo que conduce debido a las cargas que tiene en él o no. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, nosotros aquí podemos ver en los diferentes tipos de suelos que tenemos relacionado con los materiales, las capacidades de intercambio catiónico que se pueden relacionar. En los tipos de arcilla nosotros podemos encontrar arcillas del tipo morilonita, caolinita e hilita. Y vemos que la que tiene mayor capacidad de intercambio catiónico es la morilonita, que está alrededor de 80 y 100 miliequivalentes sobre 100 gramos. La caolinita tiene un poquito más bajo, de 3 a 15, y la hilita de 15 a 40. Vemos que cuando tenemos materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico es muy alta.
tenemos una capacidad de 200 a 400. Lo que hablábamos nosotros también de la viabilidad de cuando tenemos materia orgánica, un suelo de materia orgánica, de que los suelos sean más fértiles y pues puedan ser más propensos para el cultivo, a pesar de lo blandos o la mucha humedad que tenga. Y según las texturas del suelo, pues podemos ver nosotros que cuando tenemos un suelo, qué pena, cuando tenemos un suelo arenoso, podemos encontrar una capacidad de intercambio catiónico entre 1 y 5.000 equivalentes. Cuando tenemos un suelo franco arenoso, entre 5 y 10, un suelo franco entre 5 y 15, franco arcilloso entre 15 y 30 y arcilloso mayor a 30. Entonces, estos son, digamos que, las medidas o los rangos que nosotros debemos conocer para empezar a identificar los tipos de suelo que podemos obtener. Si ya vamos nosotros a hablar acá de los cálculos matemáticos, que yo creo que muchos de ustedes ya realizaron esta parte, pues es importante primero pues relacionar o nosotros identificar en la fórmula qué es lo que tenemos nosotros que incluir. Entonces, vamos a reconocer la fórmula principal que nosotros utilizamos, que está dada en miliequivalente sobre 100 gramos. Y eso es igual a la concentración del catión en miligramos sobre litro, dividido en el peso equivalente de ese catión por 10. Ese proceso se realiza para cada uno de los cationes que me dice que tiene la muestra de suelo. Entonces nosotros ponemos aquí una muestra de suelo con unas concentraciones ejemplo, pues para que sepan que esas son las concentraciones que se tienen que reemplazar acá para calcular los 1.000 equivalentes. Y pues que el peso equivalente está dado por el peso atómico del elemento sobre la carga del ion. Cuando tengamos nosotros hecho el proceso para cada catión, lo que se hace es la sumatoria. Entonces usted suma cada uno de los 1.000 equivalentes sobre 100 gramos que le dio y le va a dar la capacidad de intercambio de catión. Ahí es donde le van a dar a ustedes valores en los que usted puede venir aquí e identificar en qué tipo de suelo se encuentra y pues va a conocer la viabilidad para que este suelo sea fértil o no sea fértil. Preguntas hasta acá. No, profe, todo bien. Si yo me voy por el No, suelo señora. andino con alto contenido, no, ninguna, vale. Si me voy, por ejemplo, a un suelo andino con alto contenido de materia orgánica que tiene las siguientes concentraciones de sus cationes, se supone que esto es lo que me están diciendo a mí. Sí, tengo una concentración de calcio, magnesio, hidrógeno, potasio, sodio y aluminio. Entonces, tengo los valores de concentración de los cationes que encontramos nosotros en este suelo, que nos dicen supuestamente que tiene harta materia orgánica y que es un suelo andino. No sabemos más. Vamos nosotros ahora a hacer el análisis. Entonces, nosotros, primero que tenemos que hacer, identificamos los cationes que tenemos y calculamos los pesos equivalentes. Los pesos equivalentes son los pesos moleculares o las masas molares sobre el número de cargas, sin el signo, solo el número. Si son 2, pues 2, si es 1, 1, si son 3, 3. Y cuando ya nosotros reconozcamos el peso equivalente, simplemente vamos a reemplazar la concentración del catión, es lo que va en la parte de arriba, sobre el peso equivalente. El peso equivalente de este catión, si es para el calcio, va a ser 40 sobre 2. 40 sobre 2 y lo vamos a multiplicar por 10. Cuando hacemos este ejercicio, tenemos aquí el ejemplo y vamos a diligenciar ahora nuestra tablita para miliequivalentes sobre 100 gramos. Entonces hacemos el ejercicio para el primer catión, para el calcio. Nos dicen que tiene 100 miligramos sobre litro y que el peso es 40.07 sobre 2.000 equivalentes por 10 y eso es igual a 0.499 mil equivalentes de calcio en 100 gramos. Hacemos el proceso para el magnesio, para el hidrógeno, para el potasio y para el sodio y el aluminio. Cuando hacemos la sumatoria de cada uno de los 1.000 equivalentes en 100 gramos, me da que tenemos realmente una capacidad de intercambio de 0.982 miliequivalentes sobre 100 gramos. Entonces, esto nos dice que pues es una concentración, una capacidad de intercambio bastante baja, lo que sugiere que pues este suelo no era el suelo que nos decían, que era un suelo andino que tenía bastante materia orgánica, sino pues es un suelo tirando arenoso, tiene hasta propiedades inferiores a un suelo arenoso y tiene poca capacidad para retener cationes como lo que son el calcio, el magnesio, potasio, entre otros.
Entonces, lo que el análisis matemático me permite a mí es conocer la capacidad de intercambio y relacionarlo con las características que realmente tiene el suelo. Entonces, pues en este caso, ¿yo qué voy a hacer si yo tengo este suelo? Pues tengo que mirar cómo mejorarlo. Realmente no era un suelo con materia orgánica que me fuese a ser muy fértil, sino que tengo que hacer yo. Pues tengo que utilizar técnicas para mejorar este suelo. Entonces voy a incluirle materia orgánica. Puedo ponerle lo que son compostajes o lo que es un humus para pues hacer que el suelo sea un poquito más fértil o agregar fertilizantes que también me vayan a intensificar esta propiedad. Y pues también pues tengo que optimizar algunas técnicas de riego para pues hacer que la disponibilidad de nutrientes en el suelo sea mayor. ¿Listo? Entonces, para esto es que me permite, eso es lo que me permite a mí realizar el cálculo, saber realmente qué es lo que ocurre. Y yo con este cálculo, pues tengo un valor, pero a mí 0,982 mil equivalentes sobre 100 gramos no me dice nada si yo no entiendo realmente qué es esta capacidad de intercambio y estos valores, qué es lo que me va a permitir a mí identificar en un suelo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Este es el propósito principal de las IPAs que estamos haciendo el día de hoy, que ustedes realmente entiendan qué es lo que ustedes están obteniendo cuando realizan o aplican estos cálculos o estas fórmulas matemáticas allá en el trabajo que ustedes hacen para la entrega de la fase 3. Entonces, preguntas. Sí, profe, o sea, nosotros hicimos estos cálculos, pues supongo que tocaba hacer un análisis, precisamente lo que usted acaba de decir, ¿cierto? El Ujú. resultado me arroja esto y esto, y me indica que el suelo esto y esto, o sea, como un pequeño análisis, ¿verdad? Pues O no? en la actividad como tal no se les, o sea, no se les pide que ustedes hagan el análisis, ¿sí? O sea, la actividad llega hasta que usted me da el valor. Entonces, allá Nidia, Natalia, Giovanni, los estudiantes del curso hicieron el cálculo y me dieron que la capacidad de intercambio fue de, en este caso, 0,982, o en el caso de ustedes, no sé, 1,25 o 2,83, o sí, lo que les haya dado a cada uno en el cálculo según las concentraciones que se les dio. Hasta ahí es lo que se les pide a ustedes en el trabajo. Pero, ¿qué es lo que quiero yo y cuál es el propósito que nosotros estamos buscando acá en estas CIPAs? Que ustedes entiendan para qué les sirve a ustedes ese valor, ¿sí? Realmente esa capacidad de intercambio catiónico, pues la estamos relacionando con la capacidad del suelo para retener estos cationes y podérselos proporcionar a las plantas que están en una siembra de agricultura. Entonces, para que ustedes reconozcan realmente esta capacidad, qué es lo que me permite o qué es lo que no me permite a mí hacer en ese suelo. Y que ustedes pues vayan más o menos identificando con la información que les daba aquí, que según los tipos de suelo, pues las capacidades de intercambio catiónico que se esperan ya se manejan bajo un rango. Entonces, más o menos nosotros conocemos que el tipo de suelo, pues me va a dar a mí una capacidad de intercambio que ya está identificada. Entonces, esto para saber que si yo ya tengo una identificación previa del suelo en donde yo voy a hacer una siembra o voy a poner un cultivo, pues yo ya sé que si el suelo me está diciendo que es un suelo arenoso, pues el cultivo no me va a servir. Si lo que nos comentaba Nidia previamente, no lo hicimos al lado del río y allá eso fue un fracaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese suelo? ¿Qué tenía ese suelo? ¿O qué le faltaba a ese suelo? De pronto era un suelo por estar muy cerca al río que tenía muy poca materia orgánica y tenía alto contenido de arena. Entonces, si tenía mucha cantidad de arena, pues la capacidad de intercambio, mire, la capacidad de intercambio es muy bajita. Entonces, esto hace que no sea apto para ciertos cultivos. Entonces, ese es el propósito, lo que yo espero que ustedes pudiesen haber captado y lo puedan adoptar ya en su proceso de ya profesional y el proceso que ustedes llevan durante su formación, pues para identificar realmente estos valores que nos están arrojando a nosotros los cálculos que estamos haciendo. Ya no es hacer cálculos, operaciones solo por hacerlas. Entonces, no sé si hayan preguntas o algo que quieran aportar. No, bien, profe, gracias. Listo. Entonces, Ninguna. vale. Entonces, pues, digamos que ese era el propósito. Entonces, pues, la conclusión de las CIPAs del día de hoy, pues, es que el estudio del intercambio iónico y los cálculos de la capacidad de intercambio catiónico son esenciales para la gestión de los suelos en Colombia. Entonces, tenemos que saber que esta capacidad
o nosotros conocer la capacidad de intercambio catiónico, pues nos ayuda a nosotros a optimizar la fertilización y pues conservar la fertilidad del suelo para poder nosotros, digamos que saber manejarlo, lo conocemos y a su vez evitamos la degradación de los suelos. Y pues que sabemos que cuando las capacidades de intercambio catiónico son buenas, pues los nutrientes son más disponibles y duran mayor tiempo en este suelo, mientras que cuando son bajas, pues obviamente hay que mejorarlos porque pues necesitan materia orgánica o algunas técnicas de conservación para tener más disponibilidad de estos cationes en el suelo. Entonces, pues es importante hacer, digamos que todo este tipo de análisis, todo este tipo de identificación, pues para poder nosotros conocer nuestros suelos y hacer de los suelos de nuestra nación suelos con, digamos, capacidades de intercambio catiónico mayores que nos van a nosotros a producir una agricultura sostenible y eficiente, pues para el, digamos que el propósito bien o bueno de todos nosotros. Entonces, ese era el propósito de las cipas del día de hoy. Muchísimas gracias, estoy atenta a preguntas, no sé si tengan algo para comentar. Pues quería solamente compartir una enseñanza que tomo de un profesor que tuve hace unos años y que nos explicaba que el suelo era como una nevera, pero una nevera con candado, que si no sabíamos cómo liberar cada nutriente, pues iba a estar ahí, cargadísimo de comida, llenísimo de comida, si no teníamos la clave para sencillamente liberarlos. Entonces siempre me acuerdo del ejemplo de la nevera. Exacto. Y pues ese es el propósito y o sea, yo creo que lo más importante de estos procesos que ustedes están llevando cuando ustedes están reconociendo los problemas, ustedes están identificando qué es lo que los está causando, están identificando las capacidades de intercambios de los suelos, qué propiedades tienen los suelos, pues que aprendan ustedes a conocer en dónde están, en lo que ustedes se están moviendo para saber qué es lo que ustedes pueden hacer con eso. Entonces, como lo decía ahorita muy bien Nidia, obviamente nosotros podemos tener la nevera llena, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, estudiamos realmente qué cultivos yo puedo poner, o sea, yo no puedo pretender sacar rosas en un clima que yo tenga 32, 34 grados y que el suelo no esté apto para ello. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a identificar. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias Nidia por siempre estar ahí, digamos que muy atenta y muy activa en el momento de siempre nuestras webs y del CIPAS. Y pues a los demás también compañeros por acompañarnos. No sé si tengan también alguna duda en el momento para podérselas resolver. No, señora, muchas gracias. Vale, con muchísimo No, gusto. profe, Ustedes saben gracias. que, dale Natalia, muchísimas gracias por la asistencia. Ustedes saben que les va a quedar compartida, ahorita se las estoy compartiendo en el foro, le queda ahí compartida para que ustedes puedan acceder en cualquier momento. Las webconferencias también están ahí grabadas para que también las puedan revisar. Cualquier inquietud, pues no duden en preguntarme. No sé si Natalia y Jason ya tuvieron la oportunidad de asistir al componente práctico. Es muy importante asistir al componente práctico. Recuerden que no tiene ninguna actividad que lo reemplace y pues no tiene ninguna actividad que lo reemplace porque que a ustedes la práctica no se les reemplaza con nada. Como decía Nidia cuando nos contaba, no, yo hice 10.000 pruebas, yo hice muchísimas cosas. Eso a ustedes no se los va a enseñar ni un simulador, ni lo van a aprender por internet, ni la inteligencia artificial. Lo que uno va y hace con sus propias manos realmente es lo que les va a quedar a ustedes de experiencia. Entonces, no sé si ustedes dos de pronto ya tuvieron la oportunidad de ir, porque Nidia ya nos comentó que ella sí, pero no sé si ustedes dos ya pudieron asistir o ya se inscribieron, ya las tienen programadas. Yo ya asistí, Profe, sí, señora. ¿Ya asistió? ¿Y pudiste realizar bien las pruebas o hubo algún inconveniente respecto a reactivos o algo que no se pudo hacer? Sí, señora, pues sí, hicimos todo eso. Lo que nos hace falta es ya el informe. Ah, listo, ya lo final. ¿Y Natalia? profe, yo lo tengo, sí, yo lo tengo ahorita el fin de semana del 12 de ¿Tú este dónde la mes. haces? Natalia, en Aquí en Bogotá. Bogotá, profe. Sí, señora. Listo. Creo que les cambiaron la docente, ¿no? Pues, profe, todavía no nos han enviado correo con quién es el docente, pues como ahí no le aparece a uno cuando uno inscribe.
no les han inscrito, bueno, yo me comunico con ella porque yo ya le notifiqué que tenía que mandarles correíto, entonces yo vuelvo a revisar y les vuelvo a insistir para que se comuniquen con ustedes porque les tienen que solicitar algunas muestras, algunas cosas que tienen que llevar, Y, entonces sí es importante. Sí, y profe, pues también compañera, porque creo que tienes que hacer un video donde muestres cómo hiciste el muestreo de suelo, el muestreo de aguas, y creo que eso toca llevarlo, o me imagino que en Bogotá, como son más estudiantes, supongo que lo tienen que enviar antes. A mí me dieron la opción como de llevarlo y presentarlo allá, porque no se puede hacer ahí en el laboratorio, toca llevar el video como hiciste el muestreo de suelos y el muestreo de aguas. Es una práctica sí, larguísima, o sea que a mí me salió larga porque me tocó sola, pero es larguísima. También, también. Cuando es personalizado, pues el estudiante tiene que trabajar más, pero pues es muy bueno porque aprende a hacer todo él. Eso también es muy importante. ¿Listo? Entonces yo me comunico con la docente, creo que es una docente, y para que ella les envíe el correo, pues a ti y a los demás compañeros y puedan acceder bien a la información para que lleven todo lo que se les solicita. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por asistir. Feliz noche para todos. Feliz noche, chao. Chao. gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Hasta luego.